Amén, buenos días. Bueno, ya estrenamos a Atril, está bien. Hoy es un día que, ya sabéis, la mayoría dedica aquí en España, porque en otros lugares es en otro día, ¿no? La verdad que da lo mismo, porque es algo que realmente no está en la Biblia. No hay en la Biblia un día que diga, bueno, vamos a recordar a las madres, y otro día a los padres, y otro día... No, eso no es lo que dice. Sabéis que lo único que dice que tenemos que recordar y tomar muy en cuenta son sus santas convocaciones, entre las cuales no está incluida nada de esto. Pero eso no exime que, aprovechando un cierto clima de sensibilidad, podamos hablar y sobre todo aclarar y entender ciertas cosas que están muy relacionadas con el carácter de Dios, con su manera de ser, como Él se presenta y actúa. Perdón. Y pues ya muchos de vosotros o algunos... A ver, voy a hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos no habéis escuchado nunca el aspecto femenino de Dios? Levanta la mano. Que no has escuchado nunca. ¿Solo dos? Me extraña. Bueno, a los demás, si tuviera que decir ahora, hazme un resumen o explícame lo que yo he hablado otras veces y te diera una hoja, pues posiblemente no llegara ni a media hoja lo que podrías escribir, ¿verdad? Porque a veces se nos olvidan los asuntos. Pero ciertamente hoy vamos a abordar, es un tema complicado, delicado, pero no más que el resto de la palabra, no más que el resto de toda la enseñanza de la Biblia, porque toda la Biblia, precisamente sabemos que ha sido muy propensa a equivocarla, porque la Biblia es inerrante, o sea, no tiene ningún error, pero, sin embargo, pues sabemos que puedes encontrar grandes diferencias, pero grandes, en entender lo que pone. Primero quiero aclarar contigo una cosa. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Yo personalmente me identifico con estas palabras de Pablo. Y dice en el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Resalta esto, humana sabiduría. ¿Esto quiere decir que hay palabras persuasivas de humana sabiduría? Sí. Sino con demostración del Espíritu y de poder. 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Entiendes que habrá fe que se basa en sabiduría de los hombres? ¿Sí? Y Pablo dice, vuestra fe no puede estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y sigue diciendo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Yo no sé si es tu caso. Tal vez si no has alcanzado la madurez suficiente, puedas interpretar equivocadamente lo que hoy vamos a compartir. Pero te recuerdo algo, esto es lo que dice Dios. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, dice, no de este siglo. O sea, no está escrita en libros, en universidades, no es de este siglo, no es del
mundo, ni de los príncipes de este siglo, porque recuerda, toda la sabiduría humana dice que perecen. O sea, todo es, la palabra de Dios es eterna, pero el resto no. 7. Mas hablamos sabiduría de Dios, ya no de los hombres, sino de Dios, y dice en misterio. Misterio es algo que se puede resolver. Un enigma es algo que no se puede resolver, pero un misterio sí, se puede resolver. Y dice que la palabra, la sabiduría de Dios, dice, es en misterio. Fíjate lo que dice a continuación, la sabiduría oculta. Pero no estamos hablando de ocultismo. Estamos hablando de que hay algo, y ya si recuerdas el libro de Daniel, si lo has leído alguna vez, y el libro de Apocalipsis, si lo has leído alguna vez, hay momentos en los que Dios dice, esta parte séllala hasta un momento determinado. Esta parte ponla aparte y ya en algún momento tocará hablar de ella. Bueno, tal vez estemos hablando de eso, porque dice la sabiduría oculta y la cual Dios predestinó. O sea, antes de muchas cosas de todo el mundo ya tenía listo que iba a haber momentos diferentes y había revelación, como dice en Daniel y en Apocalipsis, que todavía no era el momento, pero tal vez ahora sí sea el momento. Y Dios la predestinó antes de los siglos y además dice para nuestra gloria, la nuestra. Antes bien, como está escrito, porque está escrito, y dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, o sea, no se le ha ocurrido, no es una ocurrencia humana. Dice que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tenemos que entender que Dios ha preparado cosas y que las va a decir y las va a revelar en su momento. Vuelvo, Daniel dice, hay cosas que tienes que sellar, Apocalipsis dice, hay cosas que tienes que sellar hasta el momento. Pero el Señor las preparó y dice que las va a revelar a los que le aman. Bueno, el amor y la obediencia van juntitos de la mano. Es más, no puede haber amor sin obediencia a su palabra. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y a Pablo se le revelaron cosas muy importantes. Imagínate, Dios le reveló cómo iba a ser el final de la iglesia, el arrebatamiento, con detalles que no son exhaustivos, pero son suficientes para que nosotros entendamos ese misterio. Que se reveló. ¿Sabe lo que es revelar, no? ¿Te acuerdas? Quitar el velo. Y lo que estaba detrás del velo que no se veía, ahora se ve. ¿Sabes qué es lo que Dios hizo el día que realmente comenzó el último periodo? No fue el día que nació Jesús, sino el día que murió. Y el día que el velo se rasgó de una manera equivocada. Mira, esas cortinas, por ejemplo, si yo a alguno de vosotros, así que estáis más bien fuertes y tenéis ahí energía, le digo, rasga esa cortina. Tú la tomarías de abajo, pegarías un fuerte tirón y se rasgaba. Nunca a nadie se le ocurriría subirse y rasgarla desde arriba. Pero el velo que separaba la presencia de Dios se rasgó de arriba abajo. O sea que fue Dios. Y eso inauguró la era de la iglesia, la era de la gracia. O sea que hasta 2033, porque fueron 33 años, ¿no? Hay un acuerdo casi común. 2033. Aunque estamos todavía en el 24, no se pueden hacer cuentas porque no se cuenta desde el 2000, sino desde el 30. ¿Me explico? El 30 es cuando se inauguró el nuevo pacto, porque nadie puede... o sea, yo ya no tengo testamento, no hace falta, porque solo tengo un hijo, pero el que tiene muchos hijos o muchas propiedades tiene que hacer un testamento. Pero ¿cuándo entra en vigor el testamento? A ver, por favor, no hace falta ser letrado para eso.
cuando se muere uno. ¿Y Jesucristo hasta cuándo murió? El año 33. Bueno, cosas de esas, que ya todo se matiza y todo se habla. Pero hay cosas que están preparadas para los que le aman, que es los que le obedecen. Versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, dice, aún lo profundo de Dios. Pero, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Pues nadie, que tienes tus secretitos ahí, ¿no? Que solo tú sabes. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Habrá un espíritu del mundo? Pues claro que sí. Sino el espíritu que proviene de Dios, y dice, para que sepamos. O sea, que una característica del que tiene al espíritu, cuando se hablan cosas espirituales, las va a entender. Las va a entender. Porque es lo que está diciéndonos aquí el apóstol Pablo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, recuerda, vuelve a decir, por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, pues acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí no estamos hablando de técnicas, de teorías, estamos hablando de espíritu y de cosas del espíritu, espirituales. Por otro lado, quiero compartir ahora en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, algo que se debe entender, que yo diría, si no aceptas esto, claro, vas a quedar al albur, vas a quedar a los vaivenes de cualquier cosa. Pero entendiendo primero lo que hemos hablado, ¿no? Que Dios tiene cositas ahí guardadas y que no se las revela a todos. No es que las tenga guardadas porque quiera, porque hay tanto que no conocemos de Dios, es impresionante lo que no sabemos de Dios. Él se ha mostrado lo suficiente y sabemos lo suficiente, pero aquí está dando a entender que hay una sabiduría que Dios va a revelar, que ha revelado como a Pablo y que todavía pues hay palabras de la propia Escritura, no va a haber una Escritura nueva, sino de la propia Escritura, cosas que no se entendían, no se entienden, pero que llegado un momento sí se entenderán. Y tal vez ese momento ya llegó, porque ya estamos al final. Si no es por ahora, pues ya no sabemos cuándo. Bueno, en Romanos capítulo 1, versículo 18, préstale mucha atención. Dice, porque la ira de Dios, o sea, esto es todo lo que dice el Apocalipsis, los 21 juicios que va a haber, ¿no? Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. 7 por 3, 21. Porque la ira de Dios va a venir, o sea, se revela, se quita el velo, desde el cielo contra toda impiedad, o sea, contra todo abandono de Dios e injusticia de los hombres, que además dice que detienen con injusticia la verdad. Yo leo cosas por ahí que me asombro, pero creo que ya hay una legislación en algún país de Latinoamérica que se prohíbe leer la Biblia. A eso estamos llegando, ya la prohíben en los colegios, ya no se puede hablar de Cristo. Puedes hablar de lo que quieras, pero nombra la palabra Cristo, y si esto lo pilla ahora el traductor ese que hay, oye Cristo, y ya me bloquearán. Eso lo hacen así, ¿eh? Bueno, y detienen con injusticia la verdad. Pero, escucha bien, lo que de Dios se conoce. Repito lo que acabo de decir. Hay muchas cosas que no sabemos de Dios, pero sabemos las suficientes. Bueno, esas cosas suficientes, lo que conocemos de Dios, lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto, o sea, no hay ninguna duda. Están clarísimas. Aunque no. Pues Dios se lo manifestó. Y mejor maestro que Dios no tenemos.
Y escucha versículo 20, porque las cosas invisibles, o sea, todo lo que hay en el cielo que no conocemos, son invisibles de Él. Su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles. ¿Este término necesita alguna explicación? ¿Lo entiendes? Claramente visible. Porque todo el mundo dice, no, es difícil, no se puede comprender. Pero yo lo que leo aquí es otra cosa. Se hacen claramente visibles. Desde la creación del mundo, no es hoy ni ayer, ¿no? Dice, y esta es la clave, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Siendo el poder, lo que hay en el cielo, todas las cosas de Dios se entienden por medio de las cosas hechas. ¿Qué hay hecho? Pues todo lo que ves hecho, lo que sabes que está hecho, esto es hecho. Pues alguna duda de este texto que se entienden por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa delante de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, y esto lo estamos viviendo ahora en primera persona, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La ingratitud es algo poderoso en este tiempo, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ya no estamos hablando de revelación, estamos hablando de razonamientos, argumentos, que le llama el apóstol Pablo fortalezas que se levantan en las mentes de los seres humanos y aún en la iglesia, por razonamientos. Y se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, el corazón, ¿recuerdas? Lo dije la semana pasada, es la mente entenebrecida, los sentimientos entenebrecidos y la voluntad entenebrecida. Eso es lo que está diciendo, porque corazón no es el corazón físico. En la Biblia no nombra el corazón físico, no es una clase de anatomía. Y dice que fue oscurecido. Profesando ser sabios, ellos dicen que son sabios, lo profesan, se hicieron necios. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que ocurre a la mayoría, inmensa mayoría de las religiones que están llenas de ídolos, de estatuas, de símbolos, de ritos, porque dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Pues ha habido varios que han dicho que son Jesucristo, que son, incluso hay algunos que dicen que son Dios, incluso una señora dice que es Dios, ¿no? O sea, increíble. De aves, ahí tienes toda la mitología egipcia llena de aves y hombres con cabeza de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay para todos los gustos. En el catálogo de los pecados no falta de nada. Absolutamente de nada. Bueno, bajo esa premisa que debemos entender por medio de las cosas de la tierra, las del cielo, es de la manera en la cual el Señor revela lo que hay en el cielo para que lo entendamos en la tierra. Y por eso, cuando dije, y estas cosas son, digo, delicadas porque son muy poco tratadas, muy poco no significa nada. Hay gente que trata este asunto. Y se refiere al aspecto femenino, maternal de Dios. Y vamos a ver dónde podría haber los grandes fallos. De entendimiento, porque repito, tiene que ser entendido con las cosas hechas. Primero tenemos que saber que la familia, como ya sabéis, está sufriendo cada vez mayores ataques brutales, queriendo destruirla por medio de la igualdad. La palabra
Homo, con H, significa igual. Entonces, cuando habla de homosexualismo, está hablando de sexos iguales, sean hombres o sean mujeres. No sé por qué se hace la diferencia de a los hombres llamarle homosexuales y a las mujeres lesbianas, pero homo no es hombre. Es que estos conceptos para la gente que está, y sobre todo gobernándonos en España, no entienden, no han ido a la escuela, o bueno, han ido, pero estarían entretenidos en otra cosa, pero no en aprender. Porque lo único que saben hacer bien es el mal, pero no saben ni siquiera gramática, que homo es homogéneo, igual, lo mismo. Y promueve, pues, la misma situación desde el Edén. No solamente quieres ser igual, y somos iguales realmente, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna duda de que somos iguales, pero no exactamente. No podemos decir que todo es igual. Hay diferencias, pero no significa que haya desigualdad, sino hay diferencias y matices que tenemos que estudiar y saber muy bien. ¿Y cuál era la situación del Edén? Pues la mujer tomando el mando. ¿Pasa ahora eso? ¿Sí? La mujer tomando el mando. Satanás es muy hábil y sabe con quién tiene que tratar. Recuerda que es el tercero en el escalafón. Primero Dios, luego Jesucristo, hombre, porque Jesucristo es igual a Dios, pero Jesucristo, hombre, sería el segundo y Satanás es el tercero. O sea, es un chico listo. Ese sí fue a clase. Ese sí se aprendió bien todas las lecciones. Y por tanto, sabe a quién tiene que atacar o a quién puede y en qué momento para lograr lo que él quiere siempre, que es apartarnos. Juan 10 dice la primera parte que el ladrón, él mismo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Claro, nuestra esperanza es que la parte siguiente del versículo dice, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengáis vida y la tengáis además en abundancia. Una abundancia, y además yo creo que en todo, nada hay que nos pueda limitar. Tenemos que considerar también, antes de entrar más en el tema, que el Señor, Yahweh, el Todopoderoso, se manifiesta como una familia. Y lo que creó fue una familia, recuerda. No puedes olvidar Romanos capítulo 1 del 18 en adelante. Tenlo en tu mente, estúdialo esta semana. Quiere decir que creó una familia porque es lo que hay en el cielo. Porque todo lo que no conocemos, lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se entiende claramente, además dice, por medio de las cosas hechas. Entonces, ¿por qué se le ocurrió hacer una familia si no estaba en el cielo? Contradeciría eso su palabra. Y Dios no se ha contradicho. Quiere decir que se creó una familia en la tierra. Tú vete hilando estas cosas. Quiere decir que hay una en el cielo. Si mandó a hacer un templo a Moisés en la tierra, dice, y hazlo así porque es exactamente lo que hay en el cielo. Es una réplica del cielo aquí en la tierra. Réplica. Las réplicas se pueden hacer con matices, etcétera, etcétera, pero nunca desviando ni desvirtuando absolutamente lo que Dios manda. Y piensa en esa lógica divina. Si crea una familia en la tierra es porque hay una familia en el cielo. Además, Jesús vino a este mundo en una familia. Podía haber aparecido de repente, como el anticristo. El anticristo se aparecerá de repente, ¡pum! ¡Uy! Mira, el gran líder mundial, no saben de dónde salió más que sus íntimos. Pero Jesús no, Él manifestó claramente toda la gloria de Dios. Recuerda, Romanos capítulo 1 del 18 en adelante, no lo olvides. Entonces Jesús viene al mundo en una familia. Eso nos va acorralando
y nos va ya centrando para evitar dispersiones. Porque lo importante en el Señor y en la Biblia es que nos centra. Nos centra. Encontramos también que el Señor se hace llamar Padre. Y también Hijo. Y también Ruach HaKodesh. Y te lo voy a decir solo en hebreo de momento, hasta que llegue el momento en que te lo aclare. Ruach HaKodesh. Es lo que se ha traducido por el Espíritu Santo. Se ha traducido. Ahora, ¿es eso? No. Y esto es muy fácil de comprobar. Las familias no son, como ahora pretenden, monoparentales, de un solo pariente. No, parental no es padre, no es un machismo, no. Es volver otra vez a la escuela. Homo significa igual, parental de pariente, no de padre. Porque padre tienen y madre es lo mismo, son parientes ambos. A veces aquí en España coloquialmente decimos, no, la parienta, pero es una broma. Realmente el idioma sería pariente, no parienta. Bueno, parece que han hecho de una broma una teología aquí las feministas de España. Bien, entonces, bueno, algo falla en el concepto tradicional, ¿no? Eso lo vemos claramente. Porque si somos ese reflejo, ¿dónde está entonces la madre en este asunto? Pues no vas a dudar mucho si crees que está revelándote el Señor algo en este día. ¿Acaso la figura femenina no es imprescindible en este asunto como madre? En la tierra sí, pero recuerda, lo de la tierra es un reflejo del cielo. Aquí no, por más que lo intenten, los hombres no se van a quedar embarazados, siguen siendo las mujeres. Y hoy estamos recordando el papel de la madre, por eso hablo de esto. ¿Y a quién podríamos llamar madre de pues la Trinidad? Por descarte, pues ya lo tenemos. Si a uno le llamamos padre y a otro hijo, pues el descarte es ya sencillo. No queda más. Pero además, hay tres fuentes por las cuales podemos llegar a concluir que hay un aspecto femenino. Yo sé que alguno va a entender como los gigantes de mi pueblo, ¿no? Los gigantes y cabezudos, conocéis las fiestas españolas, ¿no? Los cabezudos son normal, pero tienen una cabeza enorme, y los gigantes tiene que entrar una persona dentro y agarrar la estructura, porque son gigantes. Pero claro, la cabeza, así como el cabezudo sí ve a su altura de los ojos, el gigante no. El gigante tiene que tener una abertura a la altura de la bragueta. Por eso dice, entiende las cosas como los gigantes por la bragueta. No, hay que oír por el oído, ¿no? No entiendas mal. Trata de ser ecuánime y decirle, Señor, bueno, si esto es verdad, pues vamos a examinarlo. Y hay tres fuentes distintas. La primera, el nombre en hebreo. Si alguno supiera hebreo lo suficiente, pero se puede consultar, sabrías que es la palabra Ruach HaKodesh. Por eso dije, voy a nombrar Ruach HaKodesh. Porque eso es como se dice en la Biblia, en hebreo. Y te darías cuenta rápidamente que es femenino. Yo se lo pregunté una vez a alguien, al padre de Reut, que era un cargo público en la sinagoga de allí, de su pueblo, y oye, lo puse en duda y tuvo que ir a buscar un libro y consultar el libro y para decirme, sí, es femenino. Ni siquiera lo habían pensado. Y estoy hablando de hebreos que lo repiten todos los días. Es un término femenino, no es masculino. Lo que pasa es que no se puede traducir. Porque la palabra espíritu no tiene traducción del hebreo, que sí es femenino, al español, ni al inglés, ni a ningún otro idioma. No hay traducción, solamente
se puede traducir en un término masculino, pero eso no quiere decir que no sea un término femenino en el original. No sé por qué lo han hecho así, no sé por qué no se han tenido en cuenta esto, pero no te olvides que no estamos solos en el mundo ni en este planeta, ¿no? Y claro, yo he investigado bastante sobre este asunto y me he dado cuenta que hay de las formaciones religiosas más antiguas, mucho más incluso que el catolicismo romano, como lo son los coptos, como son los cristianos de Siria, los hay en Irak, hay cristianos muy antiguos, prácticamente desde el comienzo de esta era cristiana, y curiosamente en algunas de sus Biblias sí se menciona el aspecto femenino. Sí, sí, sí. Incluso en su iconografía, o sea, lo que ellos pintan, grafía, ahí aparece Ruach HaKodesh con el aspecto femenino. Estoy hablando 2000 años casi. Sí aparece. Parece que nosotros estamos muy encerrados en nosotros mismos, ¿no? Sobre todo en español tenemos la tendencia de pensar que sí, estamos solos en el mundo, porque yo por lo menos fui educado así, ¿no? Cuando pues, la doctrina franquista, como parte de su esencia, era que somos los únicos, somos los mejores, somos la reserva espiritual de Occidente, o sea, muy inclusiva, no desecha ni descarta que tuviera cosas muy buenas, pero en ese sentido no. Porque todo el mundo pensábamos que estábamos solos y que éramos los mejores. Y claro, resulta que había otros bastante mejores. Todo el mundo evangélico ya es mucho mejor de por sí. Pero bueno, te quiero decir que nuestra tendencia a creer que estamos solos y que somos los únicos y somos los mejores en España es cierta. Tal vez se trasladó también a Latinoamérica. Por eso no nos damos cuenta ni examinamos otras formas de entender el Evangelio, que incluso, porque nosotros somos en algunas cosas, la verdad, tristemente somos una extensión del catolicismo. No se han hecho las averiguaciones oportunas, no se han hecho los cambios oportunos, y esto ya lo he dicho en otras oportunidades, sobre todo hablando de las convocaciones que Dios hace, que llaman fiestas, no se revisó. ¿Y eso está bien? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Porque no podemos llenarnos la boca diciendo que somos cristianos y yo he oído a muchos que dicen, no, yo me creo de la Biblia de tapa a tapa. Pero entre tapa y tapa empiezas a leer esto, por ejemplo. Ah, no, eso no. Entonces ya no es de tapa a tapa. Hay cosas que no. Pero somos así. Menos mal que Dios nos conoce y no toma en cuenta ciertas cosas. Bien, de tal manera que, bueno, esto es gramática pura. Ruach HaKodesh es un término femenino. Y además, la Torá, que sabes que es el estudio, la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, lo relaciona directamente con la sabiduría. Quiere decir que Ruach HaKodesh es lo mismo que sabiduría. Y aquí sí está en femenino. Se pudo traducir al español en femenino, la sabiduría. Que se le da el nombre de Chokhmah, y además ya sabes que en Proverbios nos hace un especial llamamiento para que nosotros busquemos eso, nos induce a buscarla. Te lo voy a leer lo que dice Proverbios capítulo 8, del versículo 4 al 9. Proverbios 8, del 4 al 9. Yo siempre lo repito con la esperanza de que alguien esté tomando nota, pero posiblemente mi éxito o mi pretensión sea muy elevada. Oh hombre, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y dice, entended, oh simples, discreción, o sea, prudencia. Y vosotros necios, faltos de entendimiento, dice, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Si es que Dios está haciendo siempre esto, hablando cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, pero que Dios revela a ciertas personas. Mi boca, dice, y abriré mis labios para cosas rectas.
porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. O sea, Dios no ha dicho nada mentiroso, ni que pueda llevar a dudas. Las dudas son porque, recuerda, hacemos caso al razonamiento. Porque hay gente que lee en español y como toda la vida ha leído el Espíritu Santo, yo entiendo que o porque no ha podido, porque no ha querido o porque no se le ha ocurrido, no ha investigado a ver en el idioma original los siervos de Dios, los profetas que recibieron eso, ¿qué recibieron? Entonces, al verlo, encontrarás que en el idioma hebreo dice Ruach HaKodesh y es femenino. ¿Me explico? Bueno, dice el versículo 8, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Dice, todas ellas son rectas al que entiende y razonables para los que han hallado sabiduría. Shokmah, Espíritu Santo. Ruach HaKodesh. Eso es lo que dice. Y como tal tenemos que hacerle caso. Entonces, porque en hebreo Espíritu Santo es en femenino, bueno, ya tenemos una pista. Hay otra pista por el nombre. El nombre que no se puede decir según los hebreos y que no sabemos decir en el otro lado. Unos no lo quieren decir y claro, como ellos no lo dicen, no sabemos. Pero bueno, sí se puede averiguar. Entonces, bueno, todo el mundo ya está de acuerdo que el nombre de Dios, como en hebreo no hay vocales, solo hay consonantes, entonces, bueno, el nombre de Dios está definido por 4 consonantes, por eso se llama tetra, 4, tetra es 4, gramatón, o sea, 4 consonantes. Cuando uno examina lo que significa estas consonantes que componen el nombre de Dios y las examinas individualmente, nos damos cuenta de algo. Bueno, hay un elemento más que no se considera una consonante, o sea, como es una ayuda, es un símbolo, más bien un símbolo, que se pone delante del nombre Yahweh, va iniciado por una coma, por una tilde. Una tilde. Ya sabes que se lee, o sea, más bien nosotros leemos al contrario, porque en el idioma de Dios, que es el hebreo, no lo dudes, se escribe de derecha a izquierda. Tiene hasta sentido, ¿no? Porque cuando tú estás escribiendo, piénsalo ahora y hazlo así. Si tú estás escribiendo de derecha a izquierda, ves muy bien lo que tienes por delante. Cuando escribes de izquierda a derecha, no ves, te tapa el futuro. Bueno, son tonterías mías, ¿no? No quiere decir que sean tonterías. Pero bueno, ahí tienes, que es en ese idioma que tiene esas características en las cuales fue revelada la Biblia, si hacemos un estudio, incluida esa tilde que da inicio al nombre de Dios, vamos a encontrar algo. No sé si tienes preparada una... Sí, bueno, es 4 letras, ¿no? La primera es esa comita, ¿no? Pero dice Yod, Hei, Vav, Hei, el nombre de las letras hebreas. No me lo estoy dando de que soy hebreo porque no sé hebreo, pero esto sí, esto lo he estudiado en profundidad. Yod, que es la Y, que decís en Latinoamérica, la Y que decimos en español, H, Hei, la V, Vav, y otra H, Hei. Al ver este significado, por supuesto tiene un valor numérico, pero no nos interesa para este tema, pues encontré un estudio. Esto no creas que lo he hecho yo solito, no, por eso digo que no se ha extendido o generalizado, pero existe, esto yo lo saqué de alguien, y de alguien que sabe hebreo, evidentemente. No es que sepa, es que es su idioma, y
y además su preparación es suficiente como para no solamente saber leer en hebreo, sino entender el hebreo. Entonces yo tomo esa parte, que la he corroborado, ¿no? Pero tomo esa parte para explicarla, porque claro, si tenéis que esperar a que yo sepa hebreo perfecto para que lo hable, pues no habíamos hablado nunca de esto. Bueno, la primera es la yod, la primera Y. Tenemos un problema que se ha traducido por una J. ¿Veis el asunto? ¿Por qué los reformadores, por qué tantos teólogos buenísimos que hay no se han dado cuenta de esto? Que se ha transliterado como una J y no es una J. Claro, a los hispanos nos obliga a decir Jesús, Jehová, pero ahí no, en el original no pone eso, es una Y. ¿Por qué decimos J? A ver, tenemos originarios de Inglaterra y de Estados Unidos y gente que ahora, como es el idioma de moda, sabéis perfectamente inglés. ¿Cómo se escribe lo que conocemos todos por John? ¿Con qué? Con J. Pero en España, yo recuerdo, esto lo oía yo de niño, cuando veíamos las películas americanas, no transliterábamos, o sea, transliterábamos las palabras. Y entonces aquí, en España era home Baine, John Wayne. Aquí decíamos Firestone, no Firestone. Bueno, pues esa misma paletada la hemos traído a la Biblia. Entonces, yod, Y, no suena, o sea, el sonido que a un inglés, claro, nos lleva una ventaja evidente, a un inglés oye a un hebreo decir, ¿cómo es esta palabra? Yod. ¿Cómo la va a llevar a su idioma inglés? Como una J. Y nosotros, los hispanos, una J, es una J entonces. No, sigue siendo una yod. Por eso es Yeshua. Ahora se está poniendo más de moda, ¿os dais cuenta? Por las canciones y todo. Yeshua. Es que es lo correcto. Yeshua. No Jesúa. Yeshua. Las transliteraciones han sido un desastre. Pero además de eso, esa yod, esa Y, esa primera letra, tiene una significación en el idioma hebreo, no solo un número, que repito, no nos interesa para esto, sino una significación. Entonces la palabra yod tiene una significación que es padre, Abba, en hebreo. Pero escatológicamente, examinándolo doctrinalmente en hebreo, es el aspecto masculino superior. Los teólogos hebreos, a ese término, que ellos también son teólogos y estudian bastante, es el aspecto masculino, por eso decía, no os confundáis, yo no estoy diciendo nada de que el Espíritu Santo sea una mujer. No. Si lo habéis entendido mal, habéis entendido como los gigantes de mi pueblo, por la bragueta. No. El pastor Enrique Pavón no está diciendo eso, es tontería. Estoy diciendo que tiene un aspecto, una forma, algo femenino. Porque, hombre, contradeciría la creación si no fuera así. Cuando dice varón y hembra los creó a su imagen y semejanza, pues algo estaría muy mal. Bueno, entonces ellos consideran que es el aspecto masculino superior y se le llama Abba. Abba. Y esto, hasta el día de hoy, Abba es padre, incluso más íntimo, porque todavía los niños llaman a sus papás Abba, a sus papás. No le llama excelentísimo padre, sino papá. Y eso es lo que significa Abba. Abba, papá. Llegamos a la H y todavía nos sorprende más dentro de esta misma teología hebrea. Y es que la palabra Hei
la consonante Hei en el hebreo, claro, con esta no hay problema porque en español la consideramos muda. O sea que para transliterarla da lo mismo. Y en inglés también, porque para decir John, la H que lleva John no se pronuncia. Estamos en unas condiciones ahí muy similares. Pero su significado es madre, entre otros, madre. Y teológicamente, en hebreo es aspecto femenino superior. O sea, llevamos que hay en el nombre de Dios contenido algo que teológicamente en hebreo significa que hay un aspecto en Dios masculino superior y un aspecto femenino superior. Esto es lo que dice. Luego nos encontramos con la Bab. La Bab es una V, aunque ahí no lo parezca, en español es una V. Y como su propio nombre indica, es U y B. V. Por eso no hay B corta ni B larga. La V es una U o una B, dependiendo de la palabra. Dependiendo de la palabra. La B es otra letra y tiene otras funciones, pero la V en hebreo, también en los romanos, recuerda, el número 5 es una V, pero al mismo tiempo es también el mismo símbolo que en español podríamos tener y que teníamos hasta que pues, la evolución del idioma ha ido cambiando eso. Pero recuerda, V significa que puede ser una U o puede ser una B. Es el mismo símbolo. U, B. Claro, la transliteración del hebreo que tomaron los británicos, porque eran británicos principalmente, de la V, es como una U. Por eso ellos dicen Yahweh y le ponen una V doble. Tal vez para significar que se recalca que era una U. Tal vez en aquel tiempo, en el idioma inglés, para resaltar que era una U se ponían dos Vs o dos Vs. No, tal vez, no lo sé. Pero lo que sí te puedo asegurar es que en el español, al oír el significado o la transliteración de la V o de la Bab, nosotros nos debemos conformar con una V simple. Y en este caso, aplicar que es una U. Por eso es Yahweh. Yahweh. ¿Y qué significa la V? La Bab en hebreo. Pues fíjate, hijo. O, teológicamente, aspecto masculino inferior. El Hijo es el que vino a la tierra. Inferior no es que sea en calidad, sino en posición. O sea, Él vino a la tierra. Y recuerda, Jesús cuando estuvo en la tierra siempre dijo, honra y respeta al Padre. Y dice, y yo os voy a enseñar cómo obedecer al Padre. Y nos enseñó cómo obedecer al Padre. Porque Él se sometió a las condiciones y a las reglas de un ser humano para que como tal pudiera salvarnos. Entonces, claro, es el aspecto masculino, pero el que estaba en la tierra, inferior, de abajo. Y la otra H, que colocada en el nombre, está claro que, recuerda, si la primera tenía una interpretación de madre, la segunda tiene una interpretación de hija, porque la Bab es hijo y la otra H, la otra G es hija o aspecto femenino inferior de la tierra. ¿Dónde está su iglesia? Sí, dilo, es que te quedas ahí pensando que es la iglesia, estamos aquí abajo. Y nos emparentamos con el aspecto masculino
de abajo, que es Jesús. ¿Sí? ¿No lo hemos dicho muchas veces? La novia de Cristo, la esposa de Cristo, las bodas del Cordero, pero bueno, eso no tiene sentido si no entiendes esta situación. Y que evidentemente Dios estuvo casado con Israel y se divorció. Lo dice la Biblia en Isaías. Se divorció porque la infidelidad es la única causa de divorcio en la Biblia. No que se haya puesto gordita la mujer, que ya no te guste cómo se... No, eso no son causas de divorcio. Eso entras en un pecado gordísimo. Solo la infidelidad. Solo. Hija o aspecto femenino inferior, cuyo nombre es Shejina. ¿Quiere decir que entonces estamos viendo que la Iglesia y el Espíritu Santo están relacionados? Por supuesto. Nosotros no somos nada sin el Espíritu Santo. La Iglesia no es un grupo de señores y señoras que hemos entendido algo y estamos aquí sentaditos. No. Es que el tercer punto para entender esta situación que estamos hablando son por las cosas que dice la Biblia que hace el Espíritu Santo. Las cosas que hace el Espíritu Santo. Pues, en primer lugar, fíjate que ya lo vemos actuando desde la misma creación. Yo me sorprendo, porque no es una teología firme, o sea, firme sí lo es, pero no es así como muy elaborada. Pero cuando se crea el mundo como lo conocemos, dice Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que el Espíritu vino y se movía por encima. Oye, si es que parece la casa de algunos de vosotros, que llega el marido y desordena y vacía, y llega la mujer y ordena. Sí, es así, ¿no? Es una tontería. Pero oye, tiene sentido en lo que estamos planteando. Siempre vamos a ver a Ruach HaKodesh en el orden, en la creación, en el alumbramiento. Entonces lo vemos de las muchas atribuciones que el Espíritu Santo tiene, porque recuerda que es Dios igual, es el mismo Dios, nos trae la convicción de pecado, justicia y juicio. O sea que cuando Jesús dice que Él se va, pero dice que no os preocupéis, yo voy a enviar, en Juan capítulo 14, versículos 1 al 4, dice, yo voy a enviar mi espíritu, Shejina, porque el aspecto femenino superior está en el cielo, pero envía la Shejina, es lo mismo, pero en la tierra. Igual que Jesús es Dios, pero estaba en la tierra. Bueno, el Espíritu Santo es Dios, pero está en la tierra, la Shejina. Porque recuerda, está en la Biblia. Yod, Hei, Bab, Hei, otra vez. O sea que es pareja celestial, vamos a llamarle, pareja terrenal. Bueno, entonces, lo primero es que nos convence de esto, dice capítulo 16 de Juan, en el versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, está hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, claro, dice Él, ¿no? Que no hay traducción del hebreo al español ni al inglés. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero recuerda, aunque dice Él, no es Él. Pero esta función es todavía más vamos a llamarle explicativa, ¿no? Lo que dice Juan capítulo 3, versículo 5. Juan 3:5 nos está relatando la experiencia de Nicodemo, aquel hombre sabio, conocedor de la Torá, que llegó de noche ante Jesús para preguntarle
¿Qué tenía que hacer para entrar en el reino de los cielos? Fíjate, un erudito de aquella magnitud, pues como todos los eruditos en la tierra que no tienen el Espíritu Santo, recuerda, el Espíritu Santo revela a quien quiere los misterios. Y está diciendo que es a quien quiere decir que no es a todos. Bueno, pues Nicodemo recibe ese deseo y va a ver a Jesús. Y el gran maestro de Israel, y se lo dice Jesús, dice, pero no eres tú maestro de Israel y no sabes cómo entrar en el reino de los cielos. Pero si algo tenía Nicodemo, es algo que yo te pido que por favor tengas humildad. Y le dijo, no, no lo sé. Si lo supiera no estaría aquí. De noche, escondido, porque si va de noche es porque no podía ir de día. Escondido, haciéndote esta pregunta, porque conozco toda la Torá de arriba abajo y de abajo arriba, pero yo sé que no voy a ir al cielo. Yo sé que no voy a ir al cielo. Por eso se acerca a Jesús y le dice, ¿cómo debo? ¿Y qué le dice el Señor? Dice el capítulo 3, versículo 5, de cierto te digo. Esta repetición no es casual. Cuando dice de cierto es que es algo inamovible. Quiere decir, no hay otra posibilidad. Ninguna. De cierto te digo. El que no naciere. Antes le había dicho que tenía que nacer de nuevo, ¿no? Pero aquí le está aclarando. El que no naciere del agua y del Espíritu. A ver, todos los niños que llevo presentando esta semana, ¿de dónde han nacido? De las mamás, ¿no? ¿Sí o no? Ah, se han dormido. De las mamás se nace. Concibe el papá, pero se nace de las mamás. Y se nace del Espíritu. Ahí vemos un papel. Repito, no vayas a pensar de ninguna manera, ni se te vaya a ocurrir pensar que el Espíritu Santo es una mujer, porque harías el ridículo más espantoso. Porque no estamos hablando de eso. Se nace del Espíritu. Y dice que si no se nace del Espíritu, no de las teologías, de las tradiciones, de las costumbres, de los rituales, no. Y un ritual es bautizar. Es un ritual. Y vuelvo al ejemplo clarísimo. El ladrón crucificado con Jesús aquel día, a la vez le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso, la Biblia se olvidó de explicar que bajaron corriendo de la cruz, le dio un cursillo de bautismo, le dio el conéctate y le dio los 12 pasos, lo bautizó y volvieron a la cruz. Nadie se dio cuenta, qué rápido lo hicieron, ¿no? No, el bautismo es necesario, pero no es salvador. No es salvador. Y estuvo con él en el paraíso, sin pasar por ninguno de las cosas que si no... Oye, si te gusta a ti que te crucifiquen, lo organizamos. Pero no estamos en ese caso. Pero te quiero decir que lo esencial es el nacer de nuevo. Y se nace del Espíritu o del Ruach HaKodesh. Claro, si fuéramos hebreos no tendríamos problema en entender que está hablando de un término femenino. Pero como no lo somos, sí tenemos problema. Eso es cierto. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios 6, 11, vemos otra función relacionada con el aspecto femenino. Lava y limpia. Por favor, no estoy mandando a nadie a que lave y limpie. Todos tenemos que ser muy higiénicos y muy ordenados. Pero a ver, explicarme cómo... ¿Sabe lo que oí esta semana? Estos días, hace poco. Claro, están ya preocupados porque resulta que alguien dio la notición.
el Banco de España, que hace estudios económicos y previsiones para el futuro. Y claro, anunció que van a hacer falta más de 25 millones de africanos. Somos 40 y algo millones nosotros, pero necesitamos 25. Y a la gente se asustó, viendo los pocos que hay y lo que hacen, y dice, 25 millones, desaparecemos todos. Y se dieron cuenta que había que... Pero claro, decían, es que por más que hagamos y ahora promovamos que se tengan hijos y nosotros los blanquitos que tengamos hijos y hijos, no vamos a llegar. Es verdad. Y dice, hombre, la única solución, pero es imposible, es que la mujer vuelva al hogar. ¡Oh! ¡Qué horror! ¿Saben que tienen un problema? Están... Bueno, así... Pero eso de que la mujer vuelva a cumplir un papel, ni por asomo, por favor. ¿A quién se le ocurre que la mujer sea madre y cuide de sus hijos? Eso es aberrante. Pero al mismo tiempo tienen miedo a los negritos. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué cosa, no? Esto es lo que hay. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados siempre en el nombre de Jesús y por Ruach HaKodesh de Dios. Nos quita los pecados y nos deja impecables. Y por más que te empeñes, esto no lo hacen los hombres. Hay casos y cosas. Por ejemplo, ahora como les ha dado, recuerda, ya desde el Edén está este asunto promocionado. Ahora las mujeres creen que no necesitan a los hombres. Pero hay un programa, creo que en Estados Unidos, aquí también ponen de esos. De esas islas donde se van a hacer ahí el tonto. Bueno, hicieron una isla para mujeres y otra isla para hombres. La isla de hombres se defendieron. Hicieron sus chauritas, cruzando ramas por aquí y por allá. Hicieron su sistema hasta de letrinas. Organizaron aquello. Bueno, el campamento de las mujeres, y esto es una cosa que está ahí publicada, ¿no? Y yo lo vi, no es que me hayan dicho, no, yo lo vi. El campamento de las mujeres era un desastre, las bragas por cualquier sitio, todo tirado. No se organizaron, porque claro, dice 1000 alfeñiques, o sea, sirvientes pueden dormir en una alfombra, pero 2 reyes no caben en el mismo reino, por muy grande que sea, ¿no? Entonces 2 reinitas peor. Entonces discutían y peleaban y desorden y claro, tuvieron que pedir socorros. Miren, no podemos, no podemos. No dijeron necesitamos a los hombres, no, pero dicen no podemos. Y claro, entonces les muestran las imágenes del campamento de los hombres. Todos ellos bien arregladitos, todo organizado, allí para comer sus mesitas de caña, así que pues, sus mesitas, todos, sus camitas, y se horrorizaron. Entonces dice el siguiente experimento, bueno, vamos a poner a algún hombre que venga a ayudaros. Y alguna mujer que vaya para el campamento de hombres. Bueno, llegaron 2 o 3 hombres al campamento de las mujeres, enseguida las organizaron, las construyeron, y tuvieron que decir las mujeres, pues hombre, nos cuesta reconocerlo, pero los hombres se organizan mejor que nosotras. Y estoy diciendo que la mujer es la que tiene que hacer una labor de cuidar el hogar, pero no sin el hombre. Esta es la clave. Por eso te lo estoy contando. Es que lo que el hombre es capaz de hacer, organizar, Dios creó el mundo, pues es la mujer la que lo administra. Y si no te lees Proverbios, hombre, el último capítulo de Proverbios, y verás las maravillas que dice de una verdadera mujer, empresaria y todo, ahí en el tiempo de Salomón. Compraba, vendía. No significa que no pueda hacer una labor
por favor, yo no estoy hablando de eso. Te estoy hablando que no se puede horrorizar la sociedad que ha echado a las mujeres del hogar. Ahora vienen las consecuencias y ¿qué hacemos? Pero por supuesto no volver a cuando estaba organizado. No, 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 eso nunca. ¿Comprendes? Y es lo único que sirve. Por cierto, ha servido durante 6.000 años. Ahora estas iluminadas, acompañadas por un atajo de imbéciles, y no tengo ningún problema en llamarles imbéciles, que las respaldan, es que se acabó todo. Los otros 6.000 años no, eran medio tontos que no sabían. Pero caramba, hemos llegado hasta aquí, y a veces bastante bien. Es impresionante. Es impresionante. Pero estamos viviendo en estas circunstancias. Alimenta. El capítulo 10 de 1 de Corintios, versículo 3 dice que todos comieron del mismo alimento espiritual. Quiere decir que lo que nos alimenta realmente en nuestra alma y nuestro espíritu es el Espíritu de Dios, la Shejinah. Shejinah. Enseña y educa. Claro, para nuestra sociedad esto no tiene sentido, pero para la sociedad hebrea sí, porque recuerda que es tanto el Antiguo Testamento, que no es antiguo, como el Nuevo, al principio estaba escrito para hebreos, entonces ellos no tenían ningún problema en entender esto. ¿Por qué? Porque esa expresión bíblica muy bonita, por cierto, que la mujer edifica el hogar, quiere decir que la mujer... ¿Y cómo pueden renunciar a un papel tan bonito de levantar una generación de seres humanos? ¿Cómo pueden renunciar a eso? Y creer que eso es humillante, que es patriarcal. Los únicos que tienen patriarcas, perdóname, son nuestros hermanos gitanos. Pero no es... ¿Y están renunciando a esa tarea? ¿Por ir a colocar cajas en un supermercado? ¿Por ir a hacer cuentas en una oficina? ¿Están renunciando a la tarea de levantar seres humanos? ¿Es que no has visto cómo las hebreas levantan seres humanos? ¿Es que todavía no te has dado cuenta que los seres más inteligentes que todavía caminan por la tierra son los hebreos? ¿Es que no lo sabes que ellos manejan el dinero del mundo? ¿Es que no sabes que ellos manejan la tecnología del mundo? ¿Es que no sabes que ellos son los que más premios Nobel tienen? ¿Es que no lo sabes? Porque la mujer edifica el hogar, significa levanta a esos hombres y mujeres. Eso se levanta en casa, no en las escuelas. Desde que empezaron a hacerlo en las escuelas, ¿qué te puedo contar? Mayores índices de analfabetismo no han existido nunca. Mayores índices de ignorancia, de no saber ni lo que leen, solo juntan las letras. No saben lo que leen, no entienden nada. Desde que empezaron las escuelas. ¿Las escuelas son innecesarias? No, pero nunca reemplazan la educación porque es en casa. Y los judíos entienden esto muy bien cuando leían sobre el Espíritu Santo en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 11, que decía, y esto erais algunos de vosotros, no, perdón, 1 de Corintios 10, 3, estamos en ese. No, en Juan 14, 26. Caramba, ya se me confunden las letras. Juan 14, 26. Mas el Consolador, la Ruach HaKodesh, ¿ves cómo en hebreo sí? La Ruach HaKodesh, cabe bien. A quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces es Shejinah. Es la Shejinah. Y ves que ahí no tiene problema en poner el artículo femenino. La Ruach HaKodesh, la Shejinah. Donde no encaja es en el Espíritu Santo, ¿no? Es que decir la Espíritu Santo suena hasta feo. Bueno, porque tal vez deberíamos usar otra expresión. El Padre enviará mi nombre y dice, Él os enseñará todas las cosas, pero tendría que ser ella. Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. No hay disco duro que tenga más memoria que una mamá.
os recordará todas las cosas. ¿A que no? Que no os olvidáis de nada. Y pasan 20 años y un día... ¿Y te acuerdas de aquel...? Yo no me acordaba de nada. Pero ahí es un disco duro increíble. Pero tiene su función terapéutica y funcional muy buena. Es más, sin ese aspecto de Dios, resulta que no podríamos ser considerados ni siquiera cristianos. Porque dice Romanos 8:14, Romanos 8:14, este versículo, este texto es muy importante. Porque todos los que son guiados por Ruach HaKodesh, la Ruach HaKodesh, los tales son hijos de Dios. Claro, vamos a ver, la paternidad es algo que ahora podemos comprobar con la genética, ¿no? Ingeniería genética, te sacan una muestra y te dicen, ¿este es tu papá o no? Algunos se aterrorizarían si le dijeran, oye, vamos a hacer una prueba genética. No, diría la señora Almo, no, porque no sabemos, el padre... Porque el padre solo tiene que echar ahí el asunto. Pero la madre no. No hay duda. Pero es el que nace del Espíritu. No hay duda. Ninguna. Bueno, entonces todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, certificados, garantizados. En el capítulo 8 también, pero en el versículo 26 dice, y de la misma manera, también la Ruach HaKodesh nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Te suena a una mamá esto? ¿Que te ayude en las debilidades cuando te metes en un lío? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero la Ruach sí. Porque él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ante quién? Ante Abba, ante el Padre. 27. Y el que escudriña los corazones, o la que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Hay alguien que te conozca mejor que tu mamá? No lo hay. No lo hay. Y aquí está diciendo que hasta el propio Espíritu de Dios es el único que conoce realmente el corazón de Dios Padre. Nos da identidad, y este sería el último punto, para pasar ya, pues a hacer un pequeño homenaje hoy vamos a hacer a las mamás. Pero con este último punto, dice que nos da identidad y nos sella en el vientre materno. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído, hay que oír primero la palabra de verdad, o sea, la palabra que es la verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados, pero literal, sellados, propiedad, por la Ruach HaKodesh de la promesa. Vamos camino a Pentecostés. Es la próxima convocación de parte de Dios que nos viene pronto. ¿Y sabes, recuerdas el argumento? Me adelanto un poquito a lo que hablaremos en su día. ¿Sabes el argumento cuál era? Vosotros ir a Jerusalén y esperar allí. ¿Y qué dice la Biblia? Por favor, recuérdamelo. La promesa del Padre. Tú como gentil no tienes ni idea de qué está hablando, pero como judío sí. Y la promesa del Padre, ¿sabes cuál era?
que iba a derramar su espíritu sobre toda carne, sobre judíos y sobre gentiles, sobre hombres y sobre mujeres, toda carne. Y simplemente Jesús, y al buen entendedor pocas palabras bastan, le dice: esperar en Jerusalén, porque la promesa que el pueblo de Israel lleva esperando durante siglos vendrá. ¿Y qué vino? La Ruach HaKodesh. La promesa. Entonces, claro, los romanos no creas que eran romanos de Roma, no, es que Pablo iba primero a las sinagogas y allí había muchos ciudadanos israelitas, romanos como él. Pablo era ciudadano romano, pero era un verdadero israelita. Y había así, de judíos romanos. Y iba primero a la sinagoga. Entonces, esto lo dice en la sinagoga. Le escribe a aquella primera iglesia que era una sinagoga y dice: porque conforme a la voluntad de Dios, dice la promesa del Padre. No dice del Padre, sino según la promesa, que iba a llegar el Espíritu Santo. Y el versículo de Romanos 8:16, y con esto ya no tenemos pianista. Esto es un ritual, ¿no? Pero hombre, algo tenemos que hacer. Pues ya sabes que yo soy muy en contra de todos los rituales y de costumbres, y de vez en cuando las fulmino y empezamos otras. Porque acostumbrarse a ellas, ¿sabes? Algunos se creen que es la norma. Algunos se creen que hay escrito en la Biblia cosas que no tienen ni idea de lo que dicen. Es más, escribe todo lo contrario. La Biblia dice todo lo contrario y ellos están convencidos de que eso lo dice la Biblia. Bueno, porque lo de que hablábamos al principio es cierto. Pero fíjate, Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mira, si tu madre no te dice de quién eres hijo, bueno, ahora las pruebas de ADN te pueden delatar. Pero si tu madre no dice que de quién eres hijo, eso no lo sabe más que ella, ¿verdad? Nadie sabe eso, sino ella. Habría muchas cosas más que quisiera compartir con vosotros. Hay muchas cosas más que compartir con vosotros. Pero por razones del tiempo y de la organización que hemos establecido, ahora vamos a detener aquí esta revelación tan básica y tan elemental que en toda la naturaleza no tiene ninguna duda. Si los leones fueran racionales, sabrían muy bien, y lo saben por intuición, qué es un león y qué es una leona. Toda la naturaleza sabe muy bien quién es. Ahora, la sutilidad del engaño del que solo quiere hurtar, matar y destruir ha logrado confundir de tal manera al ser humano, al rey de la creación, a los únicos que podemos pensar, hablar, hacer cosas. Lo han engañado para que no sepan cuál es su mano derecha ni su izquierda, si es un hombre o una mujer. Y eso es muy triste. Muy triste. Es acabar literalmente con la esencia de la humanidad. Claro, el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué está haciendo en esta última parte? Destruir todo. Es un problema, pero las mujeres fuera del hogar. Hay que sacarlas del hogar. Ah, pero es que nos están creando un problema. Ah, pero lo que no pueden hacer es volver al hogar. Eso no. Destruir. El homo. A ver, un tornillo con un tornillo y una tuerca con una tuerca no sirven. Pero un tornillo y una tuerca sí aprietan bien. Así es como está predestinado, hecho por Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza. Bueno, quiero pedirte que
vamos a orar y luego inmediatamente van a venir las madres, o pueden venir ya. Todas las mamás, porque vamos a orar por vosotras.